Buenos días, chicos, ¿cómo les va? Gracias por asistir. Eh, Estamos jueves 25 de junio de 2020. Chicos, prácticamente se acabó el año lectivo. Con esta es la última clase que tenemos. La siguiente semana tengo entendido que no se va a enviar tarea. Supongo que es para que se igualen en tareas atrasadas. Nosotros también hemos de tener que cuadrar hojas de calificaciones, llenar formatos para poder entregar al 30 que se culmina el año lectivo. Agradecerles, chicos, gracias por permanecer aquí, por el empeño. Les felicito mucho. Denle a su like. Todo este tiempo ha sido un gran esfuerzo de su parte, de sus padres. He visto que han superado bastantes dificultades. Me alegra mucho que estén bien, la mayoría esté bien, salvo ciertos casos que por ahí comentaban algo de la Melanie, ¿era de la Melanie? Sí, creo. ¿O no era de la Melanie? No, de la Doménica Fajardo creo que fue. Entonces, por el resto, Buenos días, licenciado. buenos días, joven George. Entonces, por el resto, chicos, me alegro que esté todo bien. Y el tema de esta semana es vivir con dignidad un derecho global. Pero yo he estado viendo con compañeros otros temas y me parece interesante tocar este porque es muy importante entender cómo funcionamos las personas y saber que ahora ya no es lo mismo que antes. Y como siempre, comparto esta pantallita, comparto esta frase que me pareció bastante importante, icónica, creo yo, para estas épocas, porque todo lo que vivimos. Entonces dice, la vida tiene diferentes capítulos. Un mal capítulo no significa el mal de la historia, no significa el final de la historia. Recuerden que este año nosotros vimos algunas historias, ¿no es cierto? Vimos las novelas de terror, las de ciencia ficción, vimos la de aventuras, ¿sí o no? Entonces nosotros sabemos que dentro de las novelas del género literario teníamos ciertas características, pero básicamente toda novela tiene una introducción, un desarrollo y un desenlace, ¿sí o no? Ciertas novelas tenían el acontecimiento inicial y unas terminaban bien, otras no tan bien, pero ese es el plus que le da a la novela. Pero fíjense que aquí estamos hablando de la vida. ¿Por qué les digo esto? Un mal capítulo, pero no significa el final de la historia, porque este capítulo que nos pasó vivir en el segundo trimestre, que fue esta pandemia, fue esta cuarentena, nos tomó de sorpresa a todos. Nadie estuvimos preparados, ¿sí o no? Pero parece que ha sido una mala época, parece que ha sido un mal capítulo, pero no significa el final de esta historia. Recuerden ustedes, incluso ya estamos terminando un capítulo más para ustedes, para todos, el año 2019-2020. Estamos culminando con ese capítulo, pero todavía nos faltan más capítulos del colegio, nos falta, esperemos que el año 2020 sea mucho mejor, se supere todo. Espero que todo esté bien en casa, porque lo más importante es estar bien con la familia. Cuando nosotros no estamos bien en casa, siempre nos bajoneamos y ya vamos a ver algo al respecto. Y el tema de acá, y la lectura era acerca de la Segunda Guerra Mundial, pero quiero primero a ustedes, chicos, mostrarles este videito de aquí. Espero que YouTube no me bloquee como me anda bloqueando. Calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando. Y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa
cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño, identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas, enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica estos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas. Mucha gente se da por vencida.
y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos, que se convertirán a su vez en emociones positivas, lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando, intentando e intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. Gracias por ver este video. Espero que te haya servido y haya despertado tu curiosidad. Bueno, chicos, ¿se dieron cuenta de algunas cosas? ¿Cómo actuamos o no? ¿Qué dicen? ¿Ya presentaron el deber de estudios sociales? ¿Ya presentaron? ¿No presentaron? ¿Sí o no? Sí. ¿Por Sí, En el Sí. deber de estudios sociales hablaba del semáforo de las emociones, ¿sí o no? Ahora Sí. entendieron por qué actuamos así. A veces cuando yo estoy en una situación complicada, lo que hago es dejar que me secuestren las emociones, como la ira, como la frustración. Entonces ahí es cuando comenzamos a reaccionar mal. Por ejemplo, cuando le quitaban el esfero a la Fernanda, ¿qué hacía la Fernanda? El Patrick, el Patrick es muy visual. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba? ¿Y cuál era el efecto? El efecto era molestarle a la Fernanda. ¿Para qué? Para que la Fernanda reaccione así y los otros se morían de gusto. Eso, bueno, ese es un jueguito, ¿no? Que, no sé, los adolescentes hemos pasado por eso, solíamos hacer eso, yo solía hacer eso cuando tenía su edad. Pero fíjense, emocionalmente, ¿por qué se daba? Porque dejamos que nuestras emociones nos gobiernen. Entonces, yo actúo de ese rato de la impulsividad. Pero si se fijan ustedes y se aplican el semáforo de las emociones que decía en el trabajo de estudios sociales, si yo me detengo en el rojo, me detengo, pienso, ahí están los 5 segundos que decía el señor, si es que en el video, si es que yo pienso, me tranquilizo, voy al semáforo amarillo, tomo una decisión y de ahí finalmente la hago en el semáforo verde, pero ya es de una manera más tranquila. Entonces ahí tienen mejores resultados. ¿Por qué me metí mucho en esto? Porque la lectura hablaba acerca de América Latina y la Segunda Guerra Mundial. Algunas veces conversé con ustedes acerca yo de la Segunda Guerra Mundial, de las guerras, mejor dicho, que se daban en el mundo. Y yo quiero anclar dos cosas. Si vieron en el video que decía que en el siglo XX todo era mecánico, industrial, y en el siglo XXI las cosas son más personales, emocionales. Entonces decía, mientras más inteligente eras, te medían el IQ en el siglo XX, ahora necesitas el EQ, la inteligencia emocional, no la inteligencia intelectual. ¿Por qué? Porque en esa época, luego de la revolución industrial, estamos hablando de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Recuerden que siempre yo me remonto a esas épocas porque son claves, ahí pasaron muchas cosas. Revolución industrial, la revolución bolchevique en Rusia, 1904, 1914, Primera Guerra Mundial, de ahí 1938 más o menos, la Segunda Guerra Mundial,
¿Se acuerdan que la semana anterior vimos que en 1948, en cambio, luego que se terminó la Segunda Guerra Mundial, en cambio, se firmó el Tratado de los Derechos Humanos? Y todo esto nos lleva desde aquí, desde el título. Vivir con dignidad es un derecho global. ¿Se acuerdan ustedes? Que dentro de los derechos que tenemos como personas es derecho a una vida digna, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando nosotros estábamos? ¿Qué pasó con el Ecuador, con Latinoamérica, cuando todo eso se daba en Europa? Acá no pasaba nada, ¿o sí pasaba? ¿Leyeron, hicieron lectura? ¿Pasaba o no pasaba? Sí. Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver quién nos ayuda. ¿Quién nos quiere ayudar leyendo? Volunteer. ¿Nadie? Yo, No me digan, voy a tener que nombrarle. Tomás. yo dije, licenciado. Hola, Tomás. Ayúdeme leyendo, Tomás. ¿Puede? Por favor. ¿Sí está Tomás por ahí? ¿Está o no está Tomás? ¿Ha dejado prendida la compu y se ha ido? Yo, licenciado. ¿Quién dijo yo? Yo. Ya, debe leyendo, por favor. Comenzamos con el texto de Ecuador, América Latina y la Segunda Guerra Mundial. Ya. Ecuador, América Latina y la Segunda Guerra Mundial. América Latina no escapó a este brutal conflicto, tanto en el plano económico y en algunos casos militar. Muchos países del continente participaron en la conflagración. La tensión diplomática con los países del eje se da con fuerza después del ataque japonés de la base norteamericana de Pearl Harbor. La mayoría de los países del continente se plegaron a la posición de Estados Unidos y rompieron sus relaciones diplomáticas con los países fascistas, o en su derecho las congelaron. Ya en el país se había originado un fuerte movimiento antifascista que denunciaba la supuesta penetración de grupos fiofascistas en varios sectores de la sociedad ecuatoriana. Producto de esa organización se creó el movimiento antinazi en junio de 1941, el mismo que creó un medio de información llamado el Antinazi, donde se encuentran colaboraciones de las plumas de Justino Cornejo, Emilio Buzzati, El Quiteño G., Humberto Matia, Pablo Neruda y ya Erreburg. Este movimiento tuvo como directiva a Gustavo Becerra, el francés Raymond Beringer, Nela Martínez, Modesto Rivera, Dolores Cacuango y Jesús Galavasi. El movimiento funcionó hasta mayo de 1941, el mismo que creó un medio de información llamado el Antinazi. Asimismo, a partir de la ruptura de relaciones diplomáticas, los ciudadanos de origen italiano y alemán residentes en el país sufrieron toda clase de restricciones. Fueron incluidos en las nefastas listas negras, que llevó a que negocios y comercios fueran embargados. Sus propietarios expulsados del país de Estados Unidos, llevados a centros de internamiento. Esta situación es ilustrada de manera correcta por Jenny Estrada en su libro La lista negra en Ecuador. De igual forma, en el plano económico, el país reforzó sus exportaciones hacia los Estados Unidos: café, cacao, madera, especialmente balsa básica, esta para la elaboración de los aviones bombarderos. En 1942, el gobierno de Carlos Arroyo del Río cedió la isla Baltra en Galápagos, Estados Unidos, donde se denominó la base Beta. También instaló en Salinas una base aeronaval nombrada Gama. Ambas se mantuvieron hasta 1946. Ya, muchas gracias. Fíjense este extracto de información. Cuando estuvimos en conflicto en la Segunda Guerra Mundial, acá también en Latinoamérica no estaba excepto de las tensiones y de todo este problema brutal que se dio. Recuerden ustedes que Estados Unidos es una potencia. Cuando Estados Unidos supuestamente entra a la guerra,
fue luego que Japón les ataca en Pearl Harbor. Pero Estados Unidos siempre estaba con los aliados. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema acá. Cuando habla de los estados fascistas, estados que colaboraban con el régimen nazi, acá en Latinoamérica sí hubo bastante influencia. Por ejemplo, en Argentina, no habla aquí de la lectura, en la lectura no habla de eso, pero en Argentina, por ejemplo, siempre tuvo contacto con los nazis. Incluso cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial y les comienzan a perseguir a los nazis, varios nazis comienzan a emigrar a Latinoamérica para esconderse. Entre los países a los que emigraron era Argentina, estaba Paraguay, estaba Brasil, donde todos estos nazis fueron para allá. Hay unas teorías conspirativas, por ejemplo, que Joseph Mengele, que es el llamado doctor muerte de los nazis, que él murió en Brasil. Entonces, fíjense, Latinoamérica siempre ha estado ahí, sino que nos han hecho de menos a nosotros. Y hay que tomar en cuenta también, chicos, que en plena Segunda Guerra Mundial, y aquí no menciona en la lectura, Ecuador también tuvo un conflicto bélico en 1945, cuando estábamos en guerra con el Perú. Nosotros también tuvimos guerra acá. Ahora, ¿cuáles son los motivos de una guerra? ¿Qué dicen, chicos, ustedes? ¿Cuáles son los motivos de una guerra? El desacuerdo político e ideal de las personas, Ya, primero el de los desacuerdo mandatarios de político, cada país. el ideal, Y los intereses, más que todo, los intereses de las personas. Por ejemplo, ¿por qué creen que Perú le interesaba tener guerra con Ecuador? dice Dígame. por los territorios. Por los territorios. No es muy difícil entender porque ustedes sí conocen el norte del Perú, sí conocen, se han ido de Huaquillas, han pasado por Aguas Verdes, han visto toda esa parte de Perú, ¿cómo es? Yo no. No, ¿quién ha visto? Patrick, ¿conoce? El de ¿Cómo ley. es? ¿Es bonito, es feo? ¿Cómo es? Más o menos, ¿hay vegetación o no hay vegetación? No mucho. ¿Tienen bastante agua o no tienen bastante agua? No tiene mucha agua. No. Casi toda la parte norte del Perú, que sería nuestra parte sur, es desierto. Entonces, el Ecuador, en cambio, es un país verde. Facilito darse cuenta por qué el Perú quería el territorio del Ecuador, ¿sí o no? Porque no tenían agua, porque no tenían vegetación. Entonces, por eso al Ecuador nos fueron dejando pequeño. Ya les voy a mostrar un mapa del Ecuador en la Gran Colombia. Y ahí van ustedes a darse cuenta. Si el Ecuador era potencia, déjenme ver. Déjenme ver dónde está el mapa del Ecuador. Ya, acá les comparto. Ya. Si ven a su derecha, voy a ampliar. Si ven en la parte roja, cómo está Ecuador, ¿Antes se llamaba Quito? era la Real Audiencia de Quito, pero aquí está nombrándole la capital nada más. Fíjense, chicos, esta parte roja de acá, todo esto era el Ecuador, incluso era hasta más grande. Y déjenme ver si me permite, carambolas, se me quitó. Vamos a hacer con este. Y fíjense, actualmente el Ecuador más o menos está por aquí. ¿Sí se fijan? Fíjense, Sí. el resto de territorio
que nos quitaron. Y es más, está así, por aquí está el Ecuador. Algo así es el Ecuador ahora. Es una lotería. Usted se pone en el mapa mundi está y no encuentra. Tiene que buscarle así, bien detalladito. Fíjense, toda esta parte de acá, toda esta parte de aquí que voy a pintar así. Esto de aquí y esto de acá. Esta parte nos mochó Colombia y esta parte de acá Perú. Y aún así, con este país, con esta porción de territorio tan pequeña que nos quedó, nosotros tenemos una riqueza cultural y una riqueza en biosfera tremenda, que aún quieren entrar o tener algo que ver con el Ecuador. Si ustedes se fijan, este es un mapa. Déjenme ver si encuentro el mapa. El mapa de Gran Colombia. Ya, aquí está el mapa, vean, con la delimitación, vean. Todo esto era la Gran Colombia. Fíjense, acá estaba el Perú. Y fíjense de aquí cómo nos fueron quitando territorio hasta quedar por la parte punteada. Entonces, fíjense, nosotros salíamos directamente al río Amazonas hasta casi el Brasil. Pero luego de todos esos intereses que tenían, nos fueron reduciendo. Entonces, fíjense el producto de esas guerras que tuvimos. Entonces, este problema de aquí, chicos, es, ¿por qué? Por los intereses, por poderes políticos, por poderes más grandes, por cómo se daba la situación del mundo en la época de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo estuvo en guerra. Si no hubiera sido solamente la guerra de Europa. No. Acá también en América, Estados Unidos entró en conflicto con Japón. Luego que ya supuestamente les derrotan a los nazis, los aliados, se unen, era Francia, Gran Bretaña, se une con Rusia, Estados Unidos, no me acuerdo quién más eran los aliados. Ellos se unen y comienzan a luchar y detenerles a los nazis. Los rusos son los que tienen las batallas más brutales con los nazis y les detienen. Luego, cuando ya les contienen, los japoneses eran los que seguían en la guerra. Ellos seguían en guerra, ellos seguían peleando. Entonces, de aquí tratan de llegar a un acuerdo, supuestamente. Ahí en esas épocas, por historia, ya han de leer ustedes, ya han de leer de Churchill, ya han de leer de Joseph Stalin, ya han de leer, estaba por acá MacArthur, y el presidente de Estados Unidos era, déjenme me acuerdo, Roosevelt, Theodore Roosevelt creo que era, si no estoy mal, perdón si es que me equivoco. Pero ellos intentan decirle a Japón, ya, oye, párala, ya terminó la guerra, ya párala. Japón dice no. Entonces ahí es cuando viene Estados Unidos y sácatelas, que le lanza la bomba nuclear a Japón. De eso también sí supieron, sí sabían de la bomba atómica. Entonces, en el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Estados Unidos lanza 2 bombas atómicas a Japón en las provincias de Nagasaki y de Hiroshima. Y ahí es cuando, déjenme ver si les puedo mostrar. Hiroshima, bomba atómica. En YouTube ustedes pueden encontrar algunos videos de documentales. Les voy a mostrar acá estas escenas de aquí. Y ojo, lo que estoy haciendo es compartiendo historia, no estoy queriendo alarmarles ni nada. Fíjense, este hongo de aquí
Este hongo de aquí es el que se formó con la bomba atómica. Pero esta foto y este hongo es de kilómetros de altura, no es que está ahícito. Y fíjense cómo destruyó a la ciudad. Incluso si ven algún documental ahí de National Geographic, de History Channel, hay en las aceras, hay sombras de personas que estuvieron paradas y ¡pum!, les quemaron. El calor de la bomba les quemó y ahí quedó como la sombra, como una mancha de la persona que estuvo parada ahí. Entonces ya con eso, el emperador Hirohito se tuvo ¿cómo es? Se me fue la palabra. Se tuvo que rendir. Y ahí terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fíjense qué pasó en el mundo para que esté eso. Entonces, chicos, la tarea es, luego de todo este preámbulo que yo les he dado, de lo que hemos hablado acá, nosotros tenemos que ver esto. Primerito, tienen que subrayar las palabras que le llamaron su atención. Por ejemplo, aquí hay una palabrita que supongo que como nadie me preguntó de saber y ahora como no me preguntaron, van a tener que ir a averiguar en un diccionario. Licenciado, Dígame. yo tengo una duda. ¿Todo eso tenemos que copiar o solo podemos poner las palabras que Solo las nos llamaron palabras. la atención? No es necesario que Gracias. copien todo. Gracias. No es necesario. Yo volví a imprimir todo Ya el no parte. importa. No importa, Ya. pero las palabras las hacen a mano. Ya. Déjenme ver, acá hay una palabrita. Fíjense acá. Antifascista, filofascista, antinazi. Todas estas palabritas supongo que ustedes son las que tienen o las que fueron subrayando, ¿no es cierto? Supongo que esas palabritas fueron subrayando. Fascista, antifascista, nazi, antinazi, filonazi, filofascista. Acá, por ejemplo, ¿cuál es la idea significativa para usted? ¿Cuáles creen que es la idea aquí en el texto? Dar a conocer información sobre la Segunda Guerra Mundial. Está hablando de la guerra mundial, básicamente la idea es la guerra mundial y el impacto en Latinoamérica, en América, ¿no es cierto? ¿Qué temas creen ustedes que hay en común con el texto? La guerra. La guerra Ya. mundial. Correcto. Los conflictos. Los conflictos, siguen habiendo los conflictos, ¿sí o no? Sí. ¿Qué implicaciones o predicciones tienen sobre el texto? ¿Esto ha pasado? ¿No ha pasado? Dicen, ¿podría hacer en esa parte lo de los derechos? Sí, La Segunda pueden Guerra entrar los derechos humanos ahí. Que puede haber otra guerra mundial. Puede haber otra guerra mundial. Incluso ahora con la pandemia se hablaba de que ya empezó otra guerra mundial. Fíjense ustedes. También dije que la guerra mundial conoce lo que pasó en Estados Unidos y Irak. Por ejemplo, ahí fíjense, hay algo importante. Hablábamos de los intereses. Se hablaba mucho de Estados Unidos, por ejemplo, y por qué entró en guerra con Irak, con el ISIS, con el Estado Islámico, y se armó todo un revuelo por todo el mundo y por Asia. Y se decía que era por intereses del petróleo. Ustedes saben que en Medio Oriente hay bastante dinero por el petróleo. Entonces, por ejemplo, en la presidencia de George Bush es cuando entran en conflicto y con Saddam Hussein. Pero ya tuvieron conflictos antes con Saddam Hussein, cuando el papá de George Bush era presidente. Ya tuvieron una guerra, la guerra del Golfo Pérsico, en los 90. Y luego, cuando el hijo de George Bush Jr., entra a la presidencia,
ahí es cuando entran en guerra con Irak y ahí es cuando le matan a Saddam Hussein. Entonces, fíjense cómo se va dando las cosas, incluso de generación en generación. Y esto, las teorías, hay unas teorías conspirativas que dicen que esto era por los intereses del petróleo, porque en esta parte de Irak hay mucho petróleo. Entonces, fíjense chicos, aquí lo que dice, ¿qué aspectos del texto ha olvidado tomar durante el organizador gráfico? Eso tienen que ver cuando ustedes ya hagan el organizador gráfico y se peguen otra leída, ver qué texto se olvidaron de topar. Entonces, chicos, las cosas que dice no olvidar y ya nos queda poquísimo tiempo. Quiero ir terminando la clase con esto, chicos. Hablando de capítulos, ese capítulo de la Segunda Guerra Mundial fue un capítulo feo, desastroso para todo el mundo. Fueron millones de personas asesinadas, millones de soldados muertos en combate. Fue una cosa terrible, chicos, que quizás nunca vuelva a suceder porque es algo nefasto. Ahora yo escuchaba, mejor dicho, leía un tuit que decía que, por ejemplo, el COVID-19 ya mató a más personas que la Primera Guerra Mundial. Fíjense ese dato. Feísimo, ¿sí o no? Entonces, mis muchachos, gracias por todo este tiempo. De aquí, de la siguiente semana, ya entran en vacaciones y tienen más tiempo libre. Me voy. Esperamos que para el siguiente año, para el 1 de septiembre, estén atentos a las disposiciones del Ministerio de Educación. Recuerden que no tienen que irse a matricular ni nada. Si ustedes no se van a cambiar de colegio o de institución, si van a seguir ahí mismo, la matrícula es automática, no tienen que hacer nada más, solo estar pendiente en el internet, en las páginas del ministerio. Ya cuando nosotros tengamos todo calificado y subamos las notas, ustedes podrán entrar y ver todos sus cuadros de notas. Asimismo, la matriculación es automática y no tienen que hacer nada, excepto que se quieran cambiar de institución o que se quieran cambiar de curso por último o de sección. Y de ahí, si no, no tienen que hacer nada, chicos. Recuerden ustedes que solo las personas que no hayan mandado las tareas en todo este tiempo en digital